a la señal de Omega Estéreo. A partir de este momento iniciamos Sin Rodeos. Repito, a través de Omega Estéreo en todo el territorio nacional, sus frecuencias a lo largo y ancho del país, 107.3, 107.5, y usted la escucha clara como el agua de la tinaja, don César Ruilova, que nos acompaña como todos los días. Hoy no puedo decir otra cosa que tenemos un invitado de lujo para iniciar esta semana con temas que quizás a veces no se tocan. ¿Será porque no generan rating? Pero hay que hablar de estos temas con profesionales en la materia. Y hoy nos acompaña don Stanley Hecadon, con el que vamos a tener la oportunidad durante estos casi 60 minutos de abordar estos temas. ¿Por qué? Porque estamos en medio de una pandemia. ¿Cómo comenzó todo esto? Los efectos que todo esto ha tenido sobre nuestro ambiente. ¿Dónde estamos hoy día en materia ambiental? Miren, los temas que se han registrado en materia de desastres naturales a raíz de las inundaciones en la provincia de Chiriquí, temas de erosión, temas de siembra, las viviendas. También le planteé yo a don Stanley Hecadon el tema de los paneles solares, que es una opción que tenemos hoy día los panameños para tratar de abaratar a largo plazo el alto costo que pagamos en materia de energía eléctrica. Pero comenzamos inmediatamente, don Stanley, dándole la más cordial de las bienvenidas. Cuénteme cómo ve el país hoy en medio todavía de una pandemia. Muchas gracias, Álvaro. Muy agradecido por darme la oportunidad que había conversado, que quería comentar acerca de un río muy importante, vital, pero que prácticamente se ha convertido en un río sin país. Es un río vital, fuera del Chagres, pero abordaré eso después. En cuanto al país, me siento que gracias a Dios llegaron las vacunas. En lo personal, y no puedo hablar porque no salgo de la casa prácticamente, me han vacunado las 2 veces con la vacuna Pfizer y no he tenido efectos. Mi esposa también, otras personas que conozco. O sea que en general, siendo la población del país 4 millones, siento como que ya se está organizando por lo menos en zonas urbanas. La pregunta sería, Álvaro, ¿cómo anda la vacunación en las regiones campesinas e indígenas del país, zonas remotas? ¿Qué porcentaje de la población se está vacunando? Porque muchas veces pasa que la población campesina e indígena se nos va quedando, no hay mucha información sobre ellos. Los datos, no sé cuán de vacunación, de defunciones, de personas infectadas, pero bueno, eso lo debe manejar el Ministerio de Salud. Mi comentario al respecto, quizás he sido un creyente, Álvaro, que gracias a Dios que en estas circunstancias hemos tenido el laboratorio conmemorativo Gorgas de medicina tropical, que jugó un gran papel a principios de la República, y el Gorgas tuvo un papel no solo en Panamá, en los trópicos del mundo en términos de control de la malaria, de la fiebre amarilla. Cuando vino el traspaso del canal, el Gorgas quedó allí, lo pusieron bajo el Ministerio de Salud, y yo pienso que ese Instituto Gorgas, que fue vital en combatir las enfermedades tropicales en el pasado, debe ser elevado a una gran categoría, sumamente autónomo, con fondos para poder contratar los mejores investigadores donde sea que los vamos a contratar. Es como un equipo de fútbol. Usted no puede ir tener un equipo e ir con jugadores de tercera porque son los amigos suyos del barrio. Y yo creo que elevar el Gorgas, sacarlo debajo del Ministerio de Salud y convertirlo en una institución de investigación es vital, porque esta pandemia no va a ser ni la última ni la primera.
y tener un cuerpo científico capaz de enfrentar en los lugares donde sea que aparezca la próxima pandemia, nos es vital. Ese es sería mi... Doctor, usted que es un hombre de ciencia, usted es un hombre que es estudioso de los animales, del bosque, de toda la naturaleza. Yo quiero hacerle una pregunta. ¿A qué conclusión llega usted después de leer tanto, de ver tanta información? ¿De dónde salió el COVID? Porque aquí hay todavía gente que habla de una creación de laboratorio. Yo quiero preguntarle a usted, que es un hombre que conoce de estos temas, ¿cuál es su visión del mismo? Caramba, Álvaro, no, yo no soy médico, ni investigador médico. Me guío por lo que leo en las revistas científicas que ahora se pueden consultar electrónicamente. Hay una corriente de pensamiento que una de ellas es que salió de un laboratorio experimental. La otra, la cual yo me inclinaría, es que salió de un mercado público en donde se consume toda clase de animales silvestres, incluyendo los murciélagos. Y se piensa estamos hablando de Wuhan, China, y se piensa que de ese mercado público al consumidor, donde, bueno, son sopa con murciélagos, que quizás fue así por el consumo de animales silvestres, que debe prohibirse la enfermedad. Y luego las reacciones de las autoridades, que han debido alertar tempranamente, no como se hizo en esta ocasión, que nosotros nos informaron. Imagínense, yo tenía en Galeta, en el laboratorio marino, todos los años organizo un seminario, taller de 2 semanas con 40 maestros, y yo tenía todo ya listo, los maestros, 40 que venían al laboratorio de Galeta. Se oía rumores que había surgido en China una enfermedad terrible, que se había pasado a Londres, que había pasado a Roma, que había pasado a París. Y claro, estando nosotros conectados aéreos, yo comencé a hacer preguntas, que llamaba al Ministerio de Salud, Ministerio de Educación. Miren, ¿qué hago? Yo no soy un médico o investigador. ¿Qué hago con mis maestros? Tengo ya contratado cocina, comida, el diablo rojo del transporte, y en los 40 de todo el país, de las comarcas, de las provincias, en un laboratorio pequeño. Y realmente no había información, Álvaro. Yo sentí que estaba, me recordaba un poco cuando yo era niño, que vine de Chiriquí, que surgió una enfermedad que comenzó a atacar a los niños y los mataba. Y se rumoraba, se decía que lo causaba los manglares, que no, que eran los barcos que pasaban por el canal, que eran los muertos en la guerra de Corea. Y fue... así circulaba ahora en las noticias, todo tipo de especulaciones sobre por qué morían los niños. Y recuerdo que cuando cerraron nuestra escuela, yo estaba en el Colegio Javier, en el casco viejo de San Felipe, detrás de la iglesia de San Francisco, llegó la noticia que habían muerto 27 niños en Chorrillo. Eso fue un impacto, era un montón de niños. Y por primera vez yo escuché la palabra polio. Nadie estaba preparado para el polio. Y la vacuna, gracias a Dios, 2 grandes investigadores lograron dar con la vacuna del polio. En esta ocasión, estando yo en esa responsabilidad de tener 40 maestros, 39 científicos metidos en un laboratorio, y el rumor de que venía una enfermedad desconocida. Y me sorprendió, Álvaro, y esto lo comparto con ustedes, sus lectores, que cómo fue posible que el Ministerio de Salud aprobara el carnaval. ¿Cómo fue posible que el ministerio aprobara las 1.000 polleras o las 5.000 polleras en Azuero, a sabiendas que venía una enfermedad desconocida que venía rápidamente vía aérea? Y bueno, yo tuve que, a falta de información creíble, vamos a decir, fuera de las especulaciones, que es el problema al no tener pocas instituciones de investigación científica,
me tuve que guiar casi por un sexto sentido en la noche, pedir iluminación. ¿Qué hacemos, Dios mío? Cerramos, cancelamos con todo listo. Y eso fue lo que tuve que hacer. Y gracias a Dios tomamos la decisión, llamamos al ministerio, a los maestros que se queden quietos en primera base, los científicos igual, porque imagínense, hubiéramos realizado este evento, ahí hubiéramos tenido infectados a un montón de maestros de todas partes del país, más el personal científico. Pero era como una falta de información, no había... Bueno, estábamos lidiando con algo desconocido y creo yo que el país donde se generó esto ha debido ser más franco con los orígenes, cómo lo estaban tratando. Y a lo que uno lee es que la información fue dada con mucho atraso hasta que se murió el director del Beckman. Entonces, bueno, ahí fue que nos pegó la realidad. Stanley, buenos días, un placer saludarlo, César Ruilova. Sin ser un experto en asuntos ambientales, he notado que históricamente cuando hablamos de protección del medio ambiente apostamos al tema de la prohibición legal, imponer normas, pero no he notado nada sobre la cultura de protección ambiental. ¿Cómo hacemos con nuestros niños? De verdad que hace un rato vi un documental en Suecia que los maestros llevaban a los niños y les explicaban en el terreno el porqué del plástico, de la basura, o sea, ¿no? Es una cultura ambiental. Sí hay que prohibir cosas, pero ¿qué hacemos con ese otro camino? Bueno, en Panamá hemos tenido enfermedades relacionadas con la destrucción de la selva. Al usted destruir la selva y potrerizar el país, muchas criaturas lo que hacen es refugiarse en las casas, sobre todo, digamos, los ratones. Y hemos tenido en diferentes momentos enfermedades que hubo que combatirlas y los investigadores llegaron a la conclusión que era que al destruir la selva, enemigos naturales de los ratones como las culebras desaparecieron. Y siento yo que la parte y aquí entramos al entrenamiento de los maestros. En estos países que se mencionan, los países nórdicos, no cualquiera puede ser maestro. Mi madre fue de las primeras maestras chiricanas. Mi madre salió con los 3 primeros años de secundaria. Eran lo que llamaban las maestras rurales. Y ahí poquito, bueno, llegaban, se graduaban, eventualmente extendieron la capacitación de maestra hasta salir de 6º año. Y ya cualquiera graduado de 6º año podía ser maestro. Yo creo que estamos ahora a otro nivel de desafío, a otro nivel de las exigencias para ser maestro. En Suecia, en Finlandia, en Noruega, tienen que tener al mínimo una maestría quienes quieren aplicar a ser maestros, porque se considera que es una de las profesiones más vitales para mantener estos países en las fronteras de la ciencia, a niveles altos de desarrollo sostenible económico. Y bueno, aquí creo que ha llegado la hora en que debe cambiar la capacitación. No cualquiera puede ser maestro, no cualquier bachiller. Entonces, tomar una decisión, la personal mía, siempre he sido un creyente que debe tomarse una institución, digamos, que tiene como una mística que siempre ha tenido desde que se fundó en Veragua, la Normal de Santiago, pienso yo. Yo sé que hay en el Ministerio de Educación, algunos no comulgan, pero yo creo que la Normal de Santiago debe elevarse a un nivel universitario de maestría para seleccionar los mejores que sean maestros a ese nivel. Y esos maestros, obviamente que también el magisterio de la normal de Santiago debe ser todavía más alto. Ya estamos hablando a nivel de doctorado, publicaciones, de investigación.
O sea que es una transformación institucional en lo educativo. Eso nos va a llevar a lo ecológico. Maestros bien preparados, ya no cualquier bachiller como solía ser en los tiempos de mi mamá, con los 3 primeros años de secundaria, ya eran maestras. Y poco era bueno, en esa época se le llamaba civilizar. Y se le decía a la gente hay que lavarse las manos antes de comer y lo básico. Ahora estamos entrando a otro tema, bueno, la sostenibilidad. Y los futuros maestros, profesores nuestros van a estar a esos niveles. Bien, doctor, en nuestra anterior conversación, usted me hablaba de su preocupación por la erosión de los ríos en la provincia de Chiriquí, las graves inundaciones que hemos venido observando 2020-2021 y que han tenido impacto severo, devastador en la siembra, en una provincia que realmente de la cual dependemos en gran medida por lo que produce esa provincia, y también impacto devastador en las viviendas. Hablemos un poco de esas preocupaciones que usted tiene y si esto va por lo largo, si no tomamos cartas en el asunto. ¿Y qué debemos hacer? Sí, Álvaro, en el caso, Panamá es un país que tiene bendecido por 500 ríos en el lado Atlántico, 1000 y resto casi en el Pacífico. Tenemos muchísimos ríos y en la discusión de los ríos del país, el Chagres siempre se ha llevado las noticias de primera, segunda, tercera, cuarta y quinta plana. Sí, cuando hablamos de agua y de río, es el río Chagres, es el Pequení, es el Boquerón que abastecen de agua a la región metropolitana donde está el 80%. En ese deslumbramiento por el río Chagres, nos hemos olvidado que en las provincias hay ríos críticos. El Coclé, el Río Grande, el Saratí, el Santa María, el San Félix. Y en lo personal pienso que el Chiriquí Viejo, que nace en el gran ojo de agua de la provincia de Chiriquí, que es el volcán Barú. En las laderas de ese volcán nacen una serie de ríos críticos, de la cual depende buena parte de la agricultura de este país. Gracias, merced a explosiones volcánicas de miles de años atrás, el volcán Barú, que tenía 5.000 metros de altura, quedó reducido a lo que tiene ahora, 3.400 metros de altitud. Y esas explosiones hicieron, Álvaro, que los suelos en un país con pocos suelos fértiles, Chiriquí fue bendecido con estos suelos de origen volcánico, tierra negra, que hay que cuidarla. Toma casi 500 años formar una pulgada de suelo fértil para la agricultura. Y en una inundación, en un desbordamiento como este que tuvimos recientemente con 2 huracanes, se van 3, 4, 5 pulgadas. Son 1.500 años de historia de suelos. Nos vamos a quedar sin suelos agrícolas para producir el alimento que va a requerir la ciudadanía en los años venideros. ¿Qué es lo que siento yo que ha pasado? El río Chiriquí Viejo, al cual lo considero un río vital, pero que no tiene país. O el país no le importa. Bueno, sí, ahí está el río Chiriquí Viejo. Antes estaba cubierto de selvas. Poco a poco se fue deforestando todo el río, prácticamente de las cabeceras hasta la desembocadura, la Boca de los Espinos en el Golfo de Chiriquí. El río, al deforestarse para diferentes cultivos, ya en los 70 se veía la gravedad de la pérdida de los suelos y que eso iba a parar al cauce de los ríos y venían las inundaciones devastadoras que se llevaban los cultivos. Realmente la misión francesa, allá en los años 78, el doctor Remy Oster advirtió a las autoridades, advirtió a los panameños, señores, no se puede seguir cultivando el río Chiriquí tal cual se ha venido ahora en esas laderas del volcán Barú. Esos suelos, cuando se han hecho los estudios de suelo, pongamos el curso bajo del Chiriquí Viejo, le llaman el jacú franco arenoso. Eso vale más que el oro.
Eso es su garantía de tener la mejor producción ahora y a futuro. Entonces, perder esas 3, 4, 5 pulgadas todos los años, multiplicado por los miles de hectáreas. Estamos advertidos, pero estamos como es como nos cruzamos de brazos. Las inundaciones que han venido este año han agravado el problema de la erosión. El río ha desbordado los barrancos, se está llevando las fincas, las casas. Cada vez el río en los últimos 10 años puede haber caminado 100, 200 metros. Y usted va por el río Chiriquí Viejo, y yo creo que eso lo deben hacer los reporteros, ir en una lancha y tomar para que vean el barranco, cómo el río ha abierto boquetes por donde se meten las crecientes. El río se está llevando los caminos. Las crecientes del río se va a llevar poblados como Progreso, como La Esperanza, se va a llevar la carretera de Paso Canoa a Puerto Armuelles. El río Chiriquí Viejo se va a llevar el sistema eléctrico, el tendido. Y sin embargo, hay como un cruzarse de brazos, como que el río se cuida solo. Entonces, si este es fuera después del Chagres, si este es uno de los ríos más importantes del país, ¿a qué se debe esa falta de atención? Bueno, pienso yo que tenemos que ir preparando, y ahí está la Universidad Tecnológica, y darle los fondos a la Universidad Tecnológica en las provincias para ir creando la masa crítica de hidrólogos. Tiene que haber ingenieros que lidien con el problema. Y junto con las comunidades y apoyo internacional, señores, esto no se puede hacer, lo que tenemos que hacer es esto. Hay que trabajar con gaviones. Hay que reforestar todas las orillas de los ríos. Y en eso pueden participar los dueños de fincas con un incentivo. Aquí se le da incentivo a un montón de gente, pero los pequeños productores a la orilla de los ríos están abandonados. Las hidroeléctricas tienen parte de responsabilidad en este devastador escenario que se está planteando. Álvaro, yo creo que con las hidroeléctricas ocurre, me trae a mente cuando uno lee la historia del país, en tiempo de la colonia y en tiempo del Panamá colombiano, las autoridades pensaban que el mar era de ellos y que por lo tanto la sal que estaba en el mar, de donde los campesinos sacaban la sal para salar porque no había electricidad, consideraban que sacar sal era un monopolio del Estado porque el agua de mar era del gobierno central. Y esa mentalidad de que el recurso natural es del Estado y puede hacer lo que le da la gana y darle la concesión a cualquiera, es una mentalidad colonial que no ha cambiado. El río Chiriquí Viejo, ¿cuántas hidroeléctricas hay, Álvaro? Yo no sé. Es un misterio. Dicen que 12, que hay 15, que hay 16. Cuando vinieron los 2 huracanes estos que nos impactaron por el lado Caribe, y avisaron que venía la cabeza de agua, eso se vino a avisar a las 6, 7 de la noche. El agua, si hubiera sido un poco más tarde, a las 10 de la noche, ahí se ahoga un montón de gente. El agua se metió dentro de las casas, a la rodilla, a la cintura y en muchas casas al hombro. Se ha podido perder. Viene cosas dramáticas. A mí me llaman de Chiriquí, desde mi casa en Chiriquí. ¿A qué teléfono se puede llamar en una emergencia, una inundación? Nadie tenía un teléfono. O sea, yo le pregunto a usted, a los que nos escuchan, ¿a qué teléfono hay que llamar en una inundación? Nadie sabe. Lo tiene el representante de corregimiento, lo tiene el alcalde, lo tienen los bomberos. Nadie. Eso es un país desinformado ante una... Y estas inundaciones que se están agravando por la erosión de los ríos, esta que tuvimos no va a ser la última. Entonces, Álvaro, son cosas de que tenemos que prepararnos. Bueno, ¿quién en última instancia es responsable? Como dicen en inglés, first responder, ante un terremoto en un país como este, que tiene historia volcánica en Chiriquí, Bocas del Toro, en Darién, en San Blas. Bueno, ¿quién es el primero que debe acudir?
Entonces, nos llama a la reflexión. Yo creo que las hidroeléctricas tienen mucho que ver. Sin embargo, las hidroeléctricas reciben la concesión y yo no veo, en el caso del río Chiriquí Viejo, que usted pueda decir, miren, esta mejora, miren, estos pueblos, estos caseríos se han beneficiado así de estas hidroeléctricas. Los gobernantes, graciosamente, como en la época colonial y en la época de Colombia, consideran que el agua es del gobierno, es decir, del partido en el poder. Y el partido en el poder le da la concesión de agua, de las aguas del río Chiriquí, país que no, río que no tiene país, entonces se lo da a sus correligionarios. Entonces, ¿de quién es el agua? A fin de cuentas. Entonces estamos como reviviendo aquella historia de la colonia, aquella historia del Panamá colombiano, ya sea en la época del Estado soberano, en que, bueno, el partido en el poder decide a quién le da el agua. Pero ¿qué beneficios nos trae haber concesionado esa cantidad? ¿Qué responsabilidad tienen esas hidroeléctricas? Yo en realidad siento que parte del daño, y hay sitios donde se van a ir las casas, y yo creo que lo mínimo que pueden hacer las hidroeléctricas es contratar a pequeñas empresas que hacen gaviones para atajar por donde el agua se está metiendo ahora en invierno. Digamos que se nos venga un huracán o dos. Este es un año de la Niña. Se espera que va a haber huracanes, varios. Entonces vienen las inundaciones otra vez. Entonces, ¿qué papel van a tener las hidroeléctricas ante la devastación de las fincas, la pérdida de las propiedades? Yo creo que ha habido un abandono de los agricultores y las hidroeléctricas se han comportado que, bueno, yo soy el dueño del agua, a mí el gobierno me la dio y yo distribuyo mis ganancias. Yo no, realmente ellos tienen parte de la culpa y tienen que poner fondos, parte de sus ganancias a cosas tan sencillas como contratar a estos pequeños constructores que saben hacer gaviones. Eso no es la gran ciencia. Yo no sé si los aviones son como unas jaulas así de 1 metro por 1 metro de alambre, como parece como alambre de gallina, lo llenan de piedra. Esa es la gran ciencia, lo inventó un italiano. Hombre, contratemos unas 10 empresas en el río Chiriquí Viejo, pequeñas empresas, para que como inyectarle a la economía. Y creo que eso nos va a ahorrar muchos problemas, gravísimos problemas. Doctor Hecadón, ahora en esta coyuntura de pandemia estamos todos escuchando el tema de la reactivación económica, hay que activar tal cual, y no escuchamos la otra parte de la ecuación. ¿Cómo vamos a proteger el ambiente y cómo vamos a hacer esto sostenible si lo que estamos pensando es reactivar económicamente, que es importante? ¿Qué hay que hacer para que esta ecuación sea equilibrada? Bueno, por un lado está la parte médica, vamos a decir como las imponderables, como se dice, ¿no? Yo en la mañana lo primero que hago es rastreo las noticias internacionales y no deja de preocupar de países donde pequeños como Panamá, que han vacunado a casi toda la población, se sentían muy positivos, muy optimistas, como Sri Lanka. El turismo para ellos es vital. Abrieron, ahora les llegó una variante, una cepa, para la cual no hay control. Entonces, bueno, yo me siento muy agradecido porque aquí la Junta Comunal de Ancón hizo un censo de los viejos como yo, pues. Me metieron en la colada y me pusieron ya tengo las 2 de Pfizer, así que le agradezco a la Junta Comunal de Ancón, que se ha portado muy bien. Pero viendo de que pueden aparecer cepas nuevas, entonces uno oye la del Amazonas, que viene una segunda cepa de Italia, que viene una de México, entonces uno queda, bueno, ¿qué hago? ¿Salgo? ¿No salgo? ¿Qué hago? Entonces quedo un poco, no sé, los medios. Así que yo aprovecho su pregunta para un tema y volviendo al de los ríos, pero no el Chiriquí Viejo, el río sin país. La ciudad de Panamá tiene 7 ríos.
la forma en que la ciudad ha destruido sus ríos, que es parte del problema ambiental de la ciudad de Panamá. Entonces, creo que el rescate de los 7, 8 ríos de la ciudad de Panamá es, desde el punto de vista ambiental, una de las mejores luchas que se puede hacer. Ahora mismo, aquí en mi casa, pongamos, yo vivo cerca del río Curundú, la cantidad de mosquitos que hay, incluyendo el anófeles y el que trae el dengue, yo tengo que fumigar aquí en mi casa 2 veces al mes, 1 vez al mes. O sea, nadie está fumigando. El problema es el río. Entonces, ¿qué vamos a hacer con el río? Si usted va a las cabeceras del río, y quiero compartir con ustedes que para mí es un gran placer cuando le dieron a la tecnológica ese bosque hermoso, y hablaba con el profesor Regales y me dijo que había un ojo de agua en el bosque. Yo le comentaba al profesor Regales, cuando ustedes crezcan físicamente en la universidad, dejen lo más que puedan de bosque, hermoso como está, porque eso es único. No hay ciudad del mundo que tenga unos bosques como estos, y menos un campus como el de ustedes. Bueno, el personal de mantenimiento me llevó a un ojo de agua. En medio del bosque de la Universidad Tecnológica IS manaba el agua viva de la tierra. Habían sardinitas, la brisa, las huellas de los ñeques, la huella de los gatosolos en la arena de ese ojo de agua. Seguimos el ojo de agua hasta que llegamos a una cerca de cemento, el alambre de cemento, el alambre de ciclón con base de cemento. Del otro lado, el río desaparecía, este río hermoso en medio de la selva que nace donde está la Universidad Tecnológica. Y ahí venía la transición total, la devastación total. Chorros de agua morada, blancuzca, negruzca, todo iba cayendo de cañerías de la sección industrial a lo que antes era el río. ¿Saben cuál es el río que nace en la Tecnológica? El río Curundú. Entonces yo creo que así como el río Curundú nace en la Universidad Tecnológica, un ojo de agua bellísimo, caramba, rescatemos el río Curundú. Yo creo que eso debe ser rescatar el Juan Díaz, el Matías Hernández, los naturalistas. Uno de los temas que a mí me apasiona por intereses así profesionales, por motivación, es la historia de las ciencias naturales. Y uno de los, quizás el panameño más conocido internacionalmente en términos de aves, fue Eugene Eisman Brandon. Y él cuenta cómo se convirtió en un estudioso de las aves. Dice que su familia tenía en las sabanas una casa de verano. Y él, pues, a caballo en verano iba y recorría los ríos y se bañaba en los charcos y veía la naturaleza, el Matías Hernández y esos ríos de allá que ahora ya prácticamente son cloacas. Y un día llega a este río y había unos charcos preciosos, había estas playones bellísimos con la arena limpia, las pielas, el cascajo, árboles grandes, lianas, orquídeas y montones de joyas aladas, los picaflores. Él quedó impresionado de ver por primera vez la cantidad de picaflores, las joyas aladas, y quería saber de cómo se llamaban, pero no habían libros ni en inglés ni en español. Recordaba él que ese río donde él se convirtió era el Curundú. Tan hermoso era el río Curundú, que convirtió a este niño, que después fue abogado, hizo un doctorado en abogacía en Estados Unidos, y luego dejó la abogacía para dedicarse a la observación de aves. Entonces pienso yo que, hablando esto de la ecología urbana, porque nuestra población cada vez es más urbana, es que los ríos de Ciudad de Panamá, con la cual la naturaleza la ha bendecido, hay que rescatarlos. Y que se puede hacer, pero es proponérselo. Y eso incluye los talleres, las escuelas, el gobierno local, los representantes, la empresa privada, en fin, los abogados. Doctor, por años
Yo he escuchado aquello de que en Panamá tenemos el mejor agua del mundo. Y aquello de que cuando visitas otros países del mundo te das cuenta que es prácticamente imposible tomar agua del grifo y tienes que comprar el agua que tomas. Sin embargo, en Panamá, el agua del grifo es de calidad. Eso aún, le pregunto yo al doctor Stanley Hicadon, ¿podemos seguir sustentándolo o ya ese escenario ha cambiado? Uno. Y segundo, el canal de Panamá, doctor. El canal de Panamá, la sangre del canal de Panamá es el agua. Y ahora necesita mucha más agua porque tenemos un canal ampliado y se está pensando en una fase adicional. La pregunta de dónde vamos a sacar tanta agua para que ese cuerpo llamado Canal de Panamá siga funcionando, doctor. Hablemos de esos dos temas. Bueno, en cuanto al champán panameño, llamémosle así como le decían los ingenieros sanitarios al agua de Panamá, y así se le decía al champán panameño porque de tal era la calidad natural del agua, que venía del Chagres, del Pequení, del Boquerón, que no había que ponerle ningún químico. Se podía tomar directamente de los lagos. Era un privilegio, realmente. Y nos acostumbramos a que fuese así. Pero recuerdo que en los 80 me toca a mí coordinar el grupo de trabajo sobre la cuenca del canal y posteriormente otro estudio de 5 años sobre ya más detallado científicamente sobre la calidad del agua. Y se veía que a través de los años se iba empeorando la calidad del agua según se iba poblando las orillas de los ríos y de los lagos. Uno de los sitios que hay que tenerle mucho cuidado es que va a pasar a lo largo, o sea, el foco más preocupante de contaminación, de la pérdida de la calidad de la champaña panameña es la carretera transísmica. Se ha ido poblando desordenadamente, están los patacones por todos lados, los basureros clandestinos por doquier. Ha habido invasiones de tierra en áreas donde no debe permitirse Álvaro, a mí tengo 20 años de estar a cargo del laboratorio marino de Galeta en Colón, y cuando voy por la otra autopista que se hizo, y a futuro, la mayor amenaza al champán panameño va a ser qué pasa a la vera de la autopista Panamá-Colón. Si a lo largo de esa autopista ocurre lo mismo que ocurrió a lo largo de la transísmica, porque era bosque cuando se construyó la carretera transísmica, era un bosque preciosísimo. Pero bueno, entraron las madereras y sacaron la madera detrás de los caminos que abrieron los madereros, se metió la gente, vino la especulación en tierra, bueno, y el agua, y ¿qué vamos a hacer con la basura? Bueno, la transísmica es un desorden. En los 20 años, desde digamos que se construyó la autopista Panamá-Colón, poco a poco se está dando invasiones de tierra de norte de Colón hacia el Pacífico y de Panamá hacia el norte. Digamos, vamos a Cerro Patacón. Y Patacón hay una serie de invasiones que están yendo hacia el norte. Pienso yo que al ritmo que va esto, las áreas de invasión y los basureros clandestinos se van a topar a la altura del puente del río Chagres. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A mí me llama la atención, Álvaro. Recuerdo cosas que me toca ver pues cuando voy a Galeta. Hombre, vacas tomando agua a 200 metros de la toma de agua del acueducto de Colón. O sea, ¿cómo se puede permitir que animales, la cría de animales cercanas a las tomas de agua de nuestra segunda ciudad más importante? Entonces, bueno, Álvaro, de que el champán panameño está amenazado, está amenazado. Y que hay que hacer algo, hay que hacerlo.
y que hay que hacerlo rápido, hay que hacerlo. Pero no se puede permitir que la autopista Panamá-Colón sea una réplica de la trasísmica, el caos de desarrollo urbano. El canal, ¿qué va a pasar con el canal cuya materia prima es el agua? ¿Tenemos suficiente agua para él? Bueno, Álvaro, la historia de la relación entre el canal y el agua es de larga data. Allá por los años 20, mire que cuando se hizo el canal, se pensaba que iba el lago Gatún, que en su momento fue el más grande del mundo, se pensaba que iba a dar abasto. Nadie pensaba que iban a pasar tantos barcos. Y resulta que a pesar de que el lago es grande, no tiene la capacidad de almacenamiento. Y de ahí que los americanos hicieron en el Alto Chagres la represa de Alajuela, de Madden. Alajuela por un caserío que había ahí. Y allí es donde está el grueso del agua. Pero ya cuando se hizo la represa de Alajuela, se notaba que iba a hacer falta agua. Y los americanos tenían un plan, que era el río Trinidad, construir otra represa que pudiera dar 7, 8 tránsitos adicionales. Hubo una serie de planos, y hubo una serie de estudios, entre ellos, es más, yo le he dedicado mi próximo libro, que ya lo tengo terminado, al gran geólogo del Canal de Panamá que se llama Robert Stewart. Él quería ser teólogo y estudió para ser pastor, pero quedó en teología y quedó enamorado de Panamá. Le he puesto al libro mío El hombre que hablaba con las piedras. Y él fue el que hizo los estudios para el Puente de las Américas. Él fue el que hizo para las fundaciones, ¿no? Él fue el que hizo los estudios para la planta de la refinería en Colón, el Bayano, la hidroeléctrica, la primera hidroeléctrica nacional que fue la de la Yeguada, en Calores, que fue la primera. El agua de Bayano como opción para reforzar el canal, ¿cómo ve usted ese plan, ese proyecto, pensando que Bayano es una hidroeléctrica totalmente obsoleta ya, ineficiente? Que si va a tener capacidad para abastecer el canal. Si usted ve esa como una opción, utilizar bueno, realmente no, Álvaro, porque mire que hablando de ríos sin países, mire lo que se permitió que ciertas empresas hicieran en el Pacora, en el Mamoní. Los ríos de Panamá Este los hemos destruido. Bueno, se le permitió a personas que metieran los bulldozers y las retroexcavadoras y se destruyó los ríos, 2 de los 3, vamos, el Mamoní también. A Panamá Este va a haber que darle agua, y si el agua de Bayano se le da al canal, habiendo básicamente alterado, destruido estos otros ríos como el Pacora, pienso yo que no, además de ser costoso, creo que debemos pensar en la población de Panamá Este, que es una de las áreas de crecimiento mayor. En otras palabras, no. Doctor Pecado, ¿todavía estamos a nivel de champaña o hemos bajado completa el agua? Bueno, ya no es la champaña de óptima calidad aquella. Es más, una champaña barata. Imagínense que eran, cuando hicimos los estudios del grupo de trabajo de la Cuenca del Canal, que estábamos con sede en el entonces Ministerio de Planificación, eran 1.000 galones, eso era lo que nos costaba, 1.000 galones de la mejor agua del mundo a 17 centavos. Nos cobraban a los consumidores. Y uno le decía a la gente, hombre, a futuro, si no cuidamos la cuenca del canal, el Pequení, el Boquerón, el río Chagres, vamos a tener que comprar agua en botella.
estoy hablando de los años 70, y la gente se reía. No, hombre, tú estás loco. Bueno, el tiempo llegó más rápido de lo que yo pensaba. Y uno va a un supermercado ahora, ve la gran cantidad de botellas de agua que vienen hasta del extranjero. Entonces nosotros que teníamos la mejor calidad de agua, ahora estamos comprando agua. Y usted ve, en las playas la gente anda con diferentes... Yo creo que ese desafío es uno de los mayores que enfrenta la nación. Así como la cantidad de agua, debemos preocuparnos de la calidad. Doctor, Darién y la isla Bocas del Toro, ¿qué lectura tiene sobre lo que está ocurriendo allí? ¿Qué parte de Darién? La área de los bosques, el área... Bueno, de mi lectura, le comento que yo fui a Darién mi primera vez en el año 70. Me tocó trabajar en el Chucunaque, en el Tuira, Zambú, Jaque. No se podía ir en carretera. Al construirse la carretera, la decisión del Estado era que había que incorporar la selva a la economía nacional. Y los bancos comenzaron a prestar a todo el mundo para potrerizar el país. Y poco a poco, recuerdo el año del niño del año 82-83, tuvimos una sequía brutal. El mar subió la temperatura de los océanos, por lo tanto la atmósfera se puso más caliente y era impresionante ver muchos afluentes del río Chucunaque secos. Yo me quedé, realmente para mí fue impactante ver lo que estaba pasando. A los 2-3 años, el agua tenían que llevarla en tanqueros desde el río Bayano. Había que suplir a Darién. Se quedaba uno pensando, pero Dios mío, ¿cómo es que no vemos que en Darién tenemos que cuidar las fuentes de agua para abastecer esa población? Entonces, nuevamente, en el caso de lo que está ocurriendo ahora, los bosques que le quedan al país del otro lado del río Chucunaque, esos bosques hay que defenderlos a como dé lugar. No se le puede permitir a los madereros, a los que, bueno, las compañías de construcción, se nos va en juego el área protegida más grande del país, que es el Parque Nacional Chagres. Darién se va a quedar sin agua si se destruye esos bosques. Y el impacto sobre la isla Colón en Bocas del Toro, el manejo turístico, no sé. Oh, sí. Bocas siempre ha tenido, hay algunos que han dicho que Bocas como Portobelo llueve 13 meses del año. Allí creo que no debería haber una escasez de agua. Quizás el crecimiento urbano de Colón, que no lo esperábamos, el crecimiento turístico, ha desbordado el viejo acueducto de Bocas del Toro. Entonces es como el caso de Colón. En Colón, digamos, el laboratorio marino, nosotros podemos quedar sin agua una semana. Cuando hay científicos internacionales, el personal que tenemos, estamos con las clases andando. Colón, la segunda ciudad más importante de este país. Hablamos que los puertos, que queremos traer el turismo, que queremos transformar la ciudad, que es una bomba de tiempo. Pero una de las primeras cosas que tenemos es el acueducto de Colón. ¿Cómo es posible que nos quedamos? ¿Sabes lo que mi pesadilla es cuando tenemos un curso de maestros o tenemos estudiantes o un grupo de visitantes del extranjero y que no tengamos agua, abrir la pluma y no hay agua? ¿Sabe qué hay que hacer? Contratar los tanqueros. Y un tanquero le cobra $1,000, le cobra $800, $700 para traerle el agua al laboratorio. Entonces nosotros tenemos que hacer como los países pobres, con una latita de agua, decirle a los dueños de tanqueros,
Oye, muchachos, nosotros no somos una institución que hace plata, no somos comerciales, denos un descuento. Bueno, y en mi caso, denme un descuento a jubilado, pues. Para... Wow, doctor. Quiero cerrar esta interesante plática con dos temas rapidito. Uno que usted tocó, el tema de Patacón, que solo nos acordamos de Patacón cuando hay incendios en Cerro Patacón, cuando hay crisis. Pero yo en una ocasión tuve la oportunidad de conversar con usted y me dijo que ya que se había planeado una vida útil de Cerro Patacón que ya se había acelerado con el pasar de los años y el trato que se le había dado. Hábleme de eso. Y lo segundo, breve también, los paneles solares. Hoy se está hablando mucho de paneles solares, que es una alternativa para ahorrar un poco energía eléctrica utilizando la luz solar. Bienvenido con la respuesta. Sí, claro. A mí me tocó coordinar los estudios desde el entonces Ministerio de Planificación para cerrar Panamá Viejo, que era un vertedero, que recuerdo que se inauguró la Tlapa para tener convenciones internacionales y tal era la humarera que salía de Panamá Viejo que no se veía Tlapa. Y vino la crisis, había que cerrarlo. Y como era una urgencia, bueno, se pudo conseguir helicópteros e investigadores, se coordinó y se identificó el sitio que se llamó Patacón. Yo no quería que se llamara Patacón, quería que se llamara Mocambo, porque Patacón es el plato nacional, entonces voy a ponerle al basurero Patacón. Pero bueno, tuve que ceder ante el voto democrático del nombre del proyecto. Patacón fue calculado en términos de la tierra para tapar la basura, en términos de la piedra para hacer los caminos internos para que tuviera una vida útil de 25 o 30 años. Y ya Patacón cumplió los años para la cual estaba programado. Realmente es un desafío en la ciudad ahora. ¿Qué hacemos con Patacón? Cuando hicimos los estudios no había población. La población más cercana se llamaba Cunanega. Era una cooperativa indígena. Ahora, de los Cunas, ahora hay mucho más gente. Entonces, ese tema de qué hacer con Patacón ahora que cumple con su vida útil es un tema de la primera magnitud. En cuanto a la electricidad, caramba, eso es algo urgente, lo hemos hablado por mucho tiempo, pero bueno, al igual que qué vamos a hacer con los ríos, nos hemos quedado viendo que pase la marea, pues. Álvaro, el sol es una fuente extraordinaria de energía. Hay empresas, hay técnicos. Lo que lo ha mantenido, pienso yo, no siendo un especialista, es los costos. Yo en mi casa en Chiriquí he pensado, y aquí en la capital, hombre, quiero meterle unos paneles solares para ahorrarme parte de la corriente eléctrica. Y pienso yo que el Estado, uno de los mejores subsidios que pueda dar es ayudar a los dueños de casa, poner parte de su techo de zinc, que genera mucho calor, ponerle paneles, poco a poco. No tiene que ser una cosa grande, pero vamos, porque las cosas se hacen gota a gota. De hecho, cierro con este cuento. Cuando yo era niño, la carretera de David a Panamá era un desastre. Era la carretera nacional. Era un solo polvarín en verano. Era un solo lodazal en invierno. Se dijo que venía la carretera panamericana y que se iba a hacer de asfalto. Y los chiricanos dijeron que no, que la querían de cemento, así como los americanos habían hecho la carretera a Río Hato, porque sabían que los políticos se iban a embolsar parte en vez de ponerle 5 pulgadas de asfalto, le iban a meter 2 y se iban a dividir la plata. Entonces se puso esa fue mi primera participación en algo, se puso un termómetro en el Parque Cervantes de David, en donde indicaba la cantidad de sacos. El total iba a ser 125,000 sacos de cemento. En esa época valían como $1.25 el saco. Y los radioperiodistas chiricanos como don Ramón Guerra, Monchicano, comenzaron con este
chiricanos, peso a peso, paso a paso, vamos a construir de concreto, de cemento, la carretera panamericana. Y le dio vergüenza al gobierno en la ciudad de Panamá y tuvo que hacer la carretera de cemento hasta Chiriquí y hasta la frontera. Y yo me sentí tan orgulloso cuando mi abuelo, que éramos de muy poca plata, y yo le dije, abuelo, vamos a contribuir. Y él, debajo del colchón que tenía ahí una lona, donde guardaba la platita, sacó su $25 a la primera oportunidad que fui en el ferrocarril de Chiriquí a David. Ahí puse yo mi $25. Mira tú, bueno, le agradezco a don Stanley Hecadón darnos este valioso tiempo, esta valiosa oportunidad de escucharlo y de conversar con él sobre temas de interés nacional, porque no estamos hablando con cualquier persona, estamos hablando con un hombre que ha entregado su vida al país en temas vinculados a la protección del medio ambiente. Así que agradecido por estar con nosotros. Y antes de irnos, don César, quería darle lectura brevemente a una información que me ha dejado muy preocupado y que viene dando vueltas desde hace ya días en la voz del ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander. 992.1 millones de dólares de déficit fiscal solo en el primer trimestre de este año 2021. El ministro ha hablado también de lo abultado de la planilla del Estado y esto es una situación sumamente complicada lo que estamos viendo en materia económica para el país y tenemos que prestarle atención todos y cada uno de nosotros porque puede ser el detonante para una crisis social como la que está pasando en el hermano país de Colombia, si entre todos no nos ponemos las pilas y empezamos a valorar y analizar esta situación y a ver qué podemos hacer para aportar a la solución de estos problemas. César, para terminar. Sí, el ministro lo ha dicho alto y claro, los números están en rojos, la posibilidad de recaudación fiscal es escasa, es limitada, pero se mantienen los programas de subsidios, se mantienen los bonos de solidaridad, la gente no reacciona, la gente voluntariamente no sale de esa lógica de que el Estado me tiene que resolver a mí, ya va un año, me parece que se ha extendido en demasía esa cobertura. La gente tiene que empezar a tomar conciencia, por una parte, y la otra, el gasto público tiene que reducirse o reducirse. O sea, esto no podemos jugar a la especulación, a la política, se tienen que tomar medidas. Y para todo esto, Álvaro, la credibilidad, la transparencia en la gestión pública lo dice todo. Lo dice todo. No nos puede pasar lo de Colombia, no nos puede pasar sobre otros países. Estamos a tiempo, pero tenemos que hablar alto y claro, con transparencia y con el ejemplo. La gente está dispuesta a sacrificarse, pero el gobierno tiene que dar el ejemplo para poder que esta ecuación camine en el sendero de la paz y el orden público. Y ojalá no hayan avivatos. Siempre los hay. Haciéndose del dinero, de los bonos, del vale digital, de todas estas ayudas que se están haciendo en beneficio, porque siempre hay en la cadena gente que trata de, en buen panameño, rebuscarse con estos temas. Y ojalá no tengamos esa información como titular del medio. Querido Álvaro, lo has dicho muy eufemísticamente, robar. La gente quiere estar en el medio para robar la cosa pública. Y tenemos que ser categóricos en denunciar a los que en medio de esta tragedia pretenden robarle la cosa a la sociedad, a lo público. Muchísimas gracias a don César, a don Stanley y a todos ustedes, amigos. Este programa va a quedar en Instagram, va a quedar también en Facebook y va a quedar completo con imagen y todo en nuestro canal de YouTube Álvaro Alvarado, al que puede suscribirse para recibir todos los días estas entrevistas que hacemos en Sin Rodeos a través de Omega Estéreo. Que tengan todos un excelente día. Hasta mañana. Muchas gracias, doctor. Gracias. Muy agradecido, Álvaro. Está durmiendo.